La leyenda del hombre del sombrero. Esta leyenda urbana ha sido reportada en diferentes partes del mundo, y aunque los detalles pueden variar, la esencia del relato es siempre la misma. Una figura oscura, alta y delgada, que aparece en la oscuridad de la noche, acechando a sus víctimas mientras duermen. Se le conoce como el hombre del sombrero, o The Hat Man. Y esta es su historia. En una tranquila ciudad de Estados Unidos, comenzó a circular una inquietante historia entre los habitantes. Según se contaba, en las noches más silenciosas y oscuras, algunas personas habían empezado a ver una figura extraña en sus habitaciones. No era un ladrón, ni un intruso común, sino una sombra alta y delgada, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Una noche, una joven llamada Emily se despertó de repente, sintiendo una extraña presencia en su habitación. Era cerca de las 3 de la mañana, y la casa estaba completamente en silencio. Con el corazón latiendo rápidamente, Emily abrió los ojos, y para su horror, vio una figura oscura de pie al pie de su cama. La figura era alta, con un largo abrigo negro y un sombrero que cubría su rostro. El hombre del sombrero no se movía, solo la observaba en silencio. Emily intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizada por el miedo. Sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más frío y pesado, y un sudor frío comenzó a cubrir su piel. El hombre del sombrero parecía acercarse lentamente. Sin hacer ningún sonido, su rostro permanecía en la sombra, y sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, eran lo único visible bajo el sombrero. Emily sintió como si la vida misma estuviera siendo succionada de su cuerpo, incapaz de escapar de la mirada de la figura. Después de lo que pareció una eternidad, la figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Emily recuperó el control de su cuerpo y se lanzó hacia la luz, encendiéndola con manos temblorosas. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y aunque buscó por toda la casa, no encontró a nadie. A la mañana siguiente, le contó a su familia lo que había visto, pero ellos lo atribuyeron a una pesadilla o a la parálisis del sueño. Sin embargo, Emily no fue la única. En las semanas que siguieron, otras personas en la ciudad comenzaron a reportar encuentros similares. Algunos lo veían en sus habitaciones, otros lo sentían observándolos desde la esquina de sus ojos mientras caminaban por la calle en la noche. Los relatos coincidían en un detalle: el hombre del sombrero no era una figura pasiva. Aquellos que lo veían por más de una vez comenzaban a experimentar cambios extraños en su vida. Sufrían de insomnio, pesadillas recurrentes y, en algunos casos, enfermedades misteriosas que los médicos no podían explicar. Peor aún, algunos desaparecían sin dejar rastro, y lo único que se encontraba en sus habitaciones era un sombrero de ala ancha, viejo y polvoriento. Con el tiempo, la historia del hombre del sombrero se convirtió en una advertencia entre los jóvenes de la ciudad. Si lo ves una vez, no lo mires por segunda vez, decían. Pero para Emily el terror no terminó ahí. Aunque ella nunca volvió a verlo, su vida cambió para siempre. El miedo a dormir en la oscuridad, el temor de estar sola, la sensación de ser observada constantemente, nunca la abandonaron. Muchos especulan que el hombre del sombrero es una entidad que se alimenta del miedo, un ser que acecha en las sombras y aparece en los momentos de mayor vulnerabilidad. Otros creen que es una manifestación de la mente humana, un reflejo de los miedos más profundos. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, aquellos que lo han visto aseguran que nunca se olvida la mirada del hombre del sombrero, y que, una vez que aparece, siempre vuelve. Después de aquel aterrador encuentro con el hombre del sombrero, Emily intentó seguir adelante con su vida. Se mudó a otra ciudad
lejos de los recuerdos oscuros de su antigua casa, con la esperanza de que la distancia la protegiera de la figura que le había aterrorizado. Aunque los primeros meses fueron tranquilos, el miedo siempre estuvo al acecho, oculto en las sombras de su mente. Una noche, mientras Emily estaba acostada en su nueva habitación, sintió nuevamente esa sensación escalofriante de ser observada. El aire en la habitación pareció enfriarse de repente, y el silencio se volvió tan denso que casi podía escuchar su propio pulso en los oídos. Se incorporó en la cama, sin atreverse a moverse. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de alguna señal de que estaba sola. El miedo que había estado conteniendo durante meses finalmente estalló cuando sus ojos se posaron en una esquina oscura de la habitación. Allí, apenas visible en la penumbra, estaban esos mismos ojos rojos brillantes, observándola fijamente. El hombre del sombrero había vuelto. Esta vez, Emily no estaba paralizada por el miedo, sino impulsada por una mezcla de terror y desesperación. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, se encontró con el mismo pasillo de su antigua casa, como si su nueva vida hubiera sido solo un sueño. La oscuridad se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver, y el pasillo parecía alargarse infinitamente. Escuchó un susurro detrás de ella, una voz baja y gutural que no entendía, pero que sabía que provenía del hombre del sombrero. Emily sabía que no podía correr. En su interior, sentía que la misma casa estaba conspirando para atraparla. En vez de huir, decidió enfrentarse a la figura. No sabía por qué, pero algo en ella sentía que tenía que hacerlo, como si este fuera un enfrentamiento inevitable. Con el corazón latiendo descontroladamente, se giró hacia la figura oscura. El hombre del sombrero se había acercado más, su rostro todavía cubierto por la sombra del sombrero, pero sus ojos rojos brillaban con una intensidad que hacían que el estómago de Emily se revolviera. La figura se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. «¿Qué quieres de mí?», logró gritar con su voz quebrada por el miedo. El hombre del sombrero no respondió con palabras, pero en su mente, Emily escuchó claramente un mensaje, como si hubiera sido susurrado directamente en su cerebro. No soy solo una sombra. Soy el guardián de los miedos que no enfrentaste. Soy la oscuridad que ignoraste. Y ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío. La habitación comenzó a girar, y las paredes parecían acercarse, como si el espacio se estuviera cerrando sobre ella. La desesperación de Emily creció, y en un acto de valentía desesperada, corrió hacia el hombre del sombrero, decidida a terminar con el tormento de una vez por todas. Extendió la mano para arrancar el sombrero, queriendo ver su rostro, creyendo que al enfrentarlo podría romper el hechizo. Pero cuando sus dedos rozaron el sombrero, sintió una oleada de frío indescriptible que la atravesó hasta los huesos. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante, Emily vio fragmentos de su vida pasar frente a sus ojos, sus miedos más profundos, las decisiones que había evitado, los momentos en los que había permitido que el miedo controlara su vida. De repente, todo se detuvo. La oscuridad desapareció, y Emily se encontró de vuelta en su nueva habitación, tirada en el suelo, temblando y empapada de sudor. La figura había desaparecido, y por un momento, el alivio comenzó a inundar su mente. Pero algo había cambiado. Emily se levantó lentamente, sintiéndose extrañamente diferente. Caminó hacia el espejo en su habitación, y lo que vio la hizo gritar de horror. Reflejado en el espejo no estaba solo su rostro, sino el del hombre del sombrero, con esos ojos rojos brillando desde las profundidades de su ser. La oscuridad no había desaparecido, ahora era parte de ella. Con el tiempo, Emily se dio cuenta de que el hombre del sombrero no era solo una entidad externa, sino una manifestación de los miedos no resueltos
que habían crecido dentro de ella. Había tratado de escapar, pero en lugar de enfrentarlos, los había dejado consumirla. Ahora, el hombre del sombrero la acompañaba a donde fuera, su presencia siempre acechando en el borde de su visión, recordándole que no había escapatoria. Emily sabía que su única opción era enfrentar sus miedos de frente, pero hacerlo significaba enfrentarse a la parte más oscura de sí misma. ¿Podría liberar su alma de la oscuridad que la había atrapado? ¿O estaría condenada a vagar como el hombre del sombrero, acechando en las sombras de los demás, buscando almas que compartieran su destino? La historia de Emily se convirtió en una advertencia para aquellos que la conocieron. El hombre del sombrero ya no era solo una figura de las leyendas urbanas, sino un recordatorio de que el verdadero terror no siempre viene de afuera, sino de adentro, de las sombras que permitimos crecer en nuestra propia mente. Si te gustó la historia, dame un me gusta y tal vez comenta algo. Hay más de dónde vino esta. Fabs Files fuera. Te veo en la próxima.